Completo, en contexto de los acontecimientos de relevancia para resumir esta situación que ocurrió. La Segunda Guerra Mundial, entonces, por lo tanto, se desarrolla desde 1939 hasta aproximadamente 1945. Realmente no es mucho tiempo, ¿no? No han pasado ni 100 años de este acontecimiento. Pero los cimientos que estremeció esta Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy se sienten, ¿sí? Ahora, como acontecimientos de relevancia. Se recuerdan que cuando acabó la Primera Guerra Mundial se firmó el Tratado de Versalles, ¿no es cierto? Donde, ¿qué es lo que hicieron? Pues le acusaron a Alemania de que fue el principal motor de la Primera Guerra Mundial y le impusieron duras penalidades, duros impuestos y le redujeron el territorio en un 13%. Obviamente a cualquier país nacionalista que le toque pagar un impuesto a los demás países, que se le impida rearmar su ejército y que se le quite parte de su territorio, va a provocar un sentimiento nacionalista, ¿no? Que canalizado en, en mayor o menor medida por algún líder. Es innegable y también bochornoso el liderazgo que generó Hitler, ¿no? Quizás considerado uno de los tiranos totalitaristas más terribles de la historia. Pero si analizamos también la otra parte, esa parte mentalizadora, esa parte del líder que hizo y su poder de diálogo, que lo que hizo pues es cambiarle el chip al alemán, empoderarse de su nación y generarle pues ese deseo de querer más y dejar de ser oprimido por las demás potencias, ¿no? Entonces, esto hay que considerarlo, ¿no? Recuerden, el Tratado de Versalles al finalizar la Primera Guerra Mundial, casi 10 años que sucedieron. En esos 10 años, Alemania iba pagando la deuda que tenía, pero seguía armándose. No ampliamente visto, ¿no? Simplemente camufladamente. Comenzó Alemania a inyectar capital en la industria armamentística privada camufladamente. Ellos siguieron armándose silenciosamente. El gobierno y lo que es el Partido Socialista Nazi fue el que llegó al poder y que generó lo que es este cambio de perspectiva alemana. ¿Qué es lo que sucede? Pues antes de que comience este periodo de la guerra, Alemania firma un tratado con la Unión Soviética de no agresión, ¿sí? Esto genera un antes y un después. Ante las demás potencias, por ejemplo, de los aliados, ante Francia, ante Inglaterra, Alemania mandaba a sus políticos, a sus diplomáticos, y les decía que no, que lo único que quieren es pues diálogo, que ellos no quieren guerra, prácticamente. Pero sus verdaderas intenciones, mientras ellos decían una cosa, sus diplomáticos en Alemania generaban más inventos, armamentísticamente hablado, formaban e enlistaban más soldados y se preparaban para la guerra. Aquí tenemos que darnos cuenta que este tipo de actitudes aún al día de hoy se pueden visualizar, ¿no? Hay gobiernos que envían a sus diplomáticos a países en desarrollo o de tercer mundo y les ofrecen ayuda, les ofrecen recursos, pero lo que realmente quieren es apropiarse de su territorio, ¿no? Estamos viendo unas dos caras de la moneda. Se ha visto y se ha dado en países pequeños con reservas naturales de petróleo que no tienen la posibilidad de explotarlas por su propia cuenta, a donde llegan países gigantes y desarrollados y que supuestamente les van a dar la mano, ¿no? Pero lo que hacen es pues cobrarles su ayuda vendiendo el petróleo por
cientos de años o décadas después. Entonces vamos viendo la doble moral, ¿no? Una doble moral que hubo en aquel momento y aún al día de hoy lo podemos presenciar. Este tipo de comportamientos yo creo que no deberían de ser admitidos y también son los que generaron pues que se produzca el nazismo alemán, el fascismo italiano, de ultraderecha y que ellos llegan a un acuerdo. Italia con Alemania también llegan a un acuerdo, el Pacto de Acero del 39, en la que ellos también, cada uno de ellos quiere. Ahora, recordemos que Italia jugó en los dos bandos en la Primera Guerra Mundial. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, a Alemania se le condenó y a Italia no se le dio lo que le prometieron. Tanto Inglaterra como Francia y las potencias de aquel momento no le dieron lo acordado a Italia por haberse cambiado de bando. Provocó lo mismo, ¿no? Esas ganas de revancha, esas ganas de venganza de Italia y Alemania. ¿Qué nos deja Licenciado, esto? Dígame, perdone que le interrumpa, pero ¿me puede permitir un ratito? con gusto, Me claro. están, me están llamando. Siga nomás. Entonces, este particular nos hace darnos cuenta que las acciones diplomáticas de los países tienen que generarse de la mejor manera conforme a no generar una retaliación, una venganza futura, una venganza que fue la excusa para generar el principio de una Ya, guerra. disculpe, licenciado. Es ahí que comienza el expansionismo alemán. Alemania genera pues varias políticas de gobierno. Pacto con Italia, pacto con la Unión Soviética en un principio, se apoderan de lo que es el gobierno de Austria por referendo, invaden Polonia, la Unión Soviética invade Polonia por otro lado y comienzan a apoderarse de los demás países que están en su circundante, ¿no? Esto le permite reforzar su tema militar, ¿no? Entonces recordemos, la Segunda Guerra Mundial, conocido ahora sí como el mayor conflicto bélico de magnitud intratable de la historia, tiene varios protagonistas. ¿Quiénes son los países o naciones de ley? A ver, recuérdenme ustedes. El primero. Alemania con el partido nazi, el Reino de Italia igual con el partido fascista de Mussolini y el Imperio japonés del emperador Hirohito. Excelente, excelente. Muchísimas gracias por ese aporte. Ellas son las potencias que comienzan, cada quien con sus intereses propios va a fungir como aliados, ¿no? Recordemos que Japón ya tenía conflictos con China, conflictos con Corea, y van a generar entonces esa unión que les va a permitir no otra cosa que ampliar su dominio territorial. Ahora, si bien es cierto, en un principio el Tratado de No Agresión con la Unión Soviética favoreció a Alemania nazi para apoderarse de Polonia y Austria, el que cambie esto y la jugada maestra de Adolf Hitler en que decida atacar también a Rusia, como se le conoce hoy en día, producto de que se estaban quedando sin combustible, hace que la Unión Soviética forme parte de las naciones de la alianza. Junto a, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. excelente, ¿no? Sí, y China también, ¿no? En cierta manera, porque tenían un problema bélico con Japón. Ahora, en líneas de tiempo, la Segunda Guerra Mundial comienza desde el año 39 invadiéndose Polonia, ¿sí? Diplomáticamente hablando, logra la Alemania nazi a que no se genere una respuesta automática de Francia e Inglaterra, lo que hace que en cierta manera llegue a conquistarse parcialmente a Francia en su momento, algo que marca un antes y después la invasión de la Unión Soviética, ¿sí? Las batallas comienzan a generarse y pues en este aspecto también entra pues
la batalla durísima entre Estados Unidos y Japón, ¿sí? Entonces, yo creo que este particular, entre todos los acontecimientos que ocurrieron, algo que marca un antes y un después y una recuperación tardía, es el tema de lo que es el lanzamiento de las bombas atómicas, ¿ya? Recordemos que después de que la Unión Soviética con el Ejército Rojo invade definitivamente lo que es Berlín en Alemania, al estar ya debilitada lo que es Alemania y prácticamente ya zanjarse por acabada la Segunda Guerra Mundial, resulta que el conflicto entre Japón y Estados Unidos no estaba zanjado, ¿sí? Al verse los americanos eh, en la dificultad de conquistar esta tierra japonesa, ya que aquí recordaremos, pues, habían los famosos kamikazes, ¿no? Valientes militares japoneses que en aras de no dar marcha atrás, pues estallaban con su propio cuerpo los aviones sobre las tropas de Estados Unidos. Pero bueno, miren, esa fue una técnica que nos deja la historia. Ahora, ¿cuál fue la respuesta estadounidense? Las bombas atómicas. Las atómicas. Correcto, correcto, ¿no? Dos bombas atómicas, tanto en Hiroshima y en Nagasaki, que hacen que Japón se rinda definitivamente. Yo creo que en cualquiera de los parámetros, en cualquiera de las situaciones, algo que también está innegable, es innegable, pues, generar es que el ingenio humano para la destrucción o para el bienestar estaba presente. Dentro de lo que es el conflicto se generaron muchos inventos, ¿no? Militarmente hablando, se potenció lo que es el invento del radar. ¿Qué permitió el radar? Identificar barcos cercanos, submarinos cercanos, detectar aviones en este caso, lo cual mejoró la capacidad técnica, táctica y balística de los combatientes, ¿no? Lo que acabamos de hablar, el tema de la bomba atómica, ¿no? El proyecto Manhattan desencadenó en la bomba atómica que dejó secuelas que hasta el día de hoy el ser humano no quisiera que se repita. ¿Se imaginan ustedes una situación y un panorama de una tercera guerra mundial? Recordemos que ahora ya no solo hay un país con potencial armamentístico de escala nuclear. Por ejemplo, en Europa tenemos a Francia, que tienen armamento nuclear. En Asia tenemos a Corea del Norte, tenemos a China. En Europa, en Eurasia, tendríamos a la misma República de Rusia. Las consecuencias serían posiblemente un aumento de la temperatura mundial y una exterminación de la raza humana. Entonces, yo creo que aquí hay que tratar con pinzas el tema diplomático y analizar los conflictos que ya están sucediendo en la actualidad, ¿sí? Sin ánimos de alarmar, sin ánimos de generar una especie de alarma para con la sociedad. Es importante que nosotros comprendamos que este tipo de cosas pueden ser solventadas, pueden ser canalizadas a través del diálogo. Cuando se genera un diálogo diplomáticamente hablando, con sinceridad, con, con respuestas y argumentos válidos, ¿no? Aún al día de hoy, pues la guerra ucranio-rusa sigue en marcha. Grupos de Medio Oriente que están atacando estas zonas de Rusia, grupos guerrilleros en Haití que están atacando y no dejan que gobierne el gobierno actualmente. Entonces hay conflictos aún al día de hoy, en pleno 2024, que están latentes. Y quizás una de las respuestas a por qué suceden estos es porque a raíz de que se generó la gran